Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana de meditaciones en el Evangelio de Marcos, el siervo de Dios. Y nuestra lectura hoy está en el capítulo 4, versículo 1 al 12. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el mar y se sentó. Toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. En su enseñanza les decía: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al hacerlo una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso porque no había mucha tierra. Brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se agostó y se secó, pues la raíz no tenía hondura. Otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte de la simiente cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron sobre el significado de la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a quienes están fuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. La escena que Marcos describe es bella y sorprendente. Jesús se sienta en una barca para enseñar a una multitud que desde la orilla del mar escucha con atención. Esta parábola ayudó a los discípulos a comprender por qué Jesús no se impresionaba por las grandes multitudes que le seguían. Sabía que la mayoría de ellos jamás produciría el fruto de una vida cambiada, porque la palabra que les estaba enseñando era como semilla que caía en tierra mala, tierra que no habría de dar fruto permanente o fruto abundante o fruto verdaderamente productivo. Las parábolas con las que Jesús enseñaba llamaban la atención de todos. Eran muy sencillas, pues les hablaba en su propio lenguaje, con ilustraciones tomadas de la vida diaria, lo que las hacía muy interesantes. Eran muy fáciles de recordar y hacían pensar a los que tenían un sincero interés en las verdades que comunicaban. Pero a los que en realidad no estaban verdaderamente interesados en lo espiritual, solo eran un entretenimiento y no se tomaban la molestia de meditar profundizando en esas enseñanzas. Las parábolas eran una forma común de enseñar en el judaísmo. El término griego para parábolas aparece 45 veces en la versión Septuaginta. La parábola es una larga analogía frecuentemente presentada en la forma de una historia. Antes de este punto, en su ministerio, Jesús había empleado muchas analogías gráficas. En el Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo 5, 13 al 16, donde él habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Pero el significado de estas había sido bastante claro en el contexto de las enseñanzas propias de ese sermón. Ahora, las parábolas que el Señor comienza a usar a partir de este momento requerían mayor explicación. Y Jesús las emplea para oscurecer la verdad ante los incrédulos, mientras la hacía clara para los suyos, para sus discípulos. Por el resto de su ministerio en Galilea, Jesús habló a las multitudes solo en parábolas. El acto de Jesús de velar la verdad ante los incrédulos fue tanto
un acto de juicio como un acto de misericordia. Fue un acto de juicio porque los mantuvo en la oscuridad que tanto amaban. En Juan 3:19 dice que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Y fue también un acto de misericordia, porque ellos ya habían rechazado la luz. De forma que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado la condenación que vendría sobre ellos. No tenemos que olvidar la actitud de los escribas y de los fariseos, que habían atribuido a Satanás los milagros de Jesús. Ellos eran los que estaban fuera, a los que Jesús señala en el versículo 11. Estaban fuera del círculo porque eran hostiles. No eran discípulos de Cristo y para ellos las parábolas eran difíciles de comprender porque colocaban un velo sobre las verdades que las parábolas expresaban. La ceguera de ellos era por voluntad propia y el rechazo de Jesús era la respuesta en el lenguaje del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, que el Señor en realidad pronuncia contra ellos. Vamos a leer esta cita de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice así: Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, observar con atención, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y ni sea sanado. Era una declaración de juicio divino sobre un pueblo pecador que había rechazado una y otra vez el mensaje de amor, de misericordia, de advertencia, de juicio que Dios había de traer sobre ellos. Por eso, la dificultad para entender radicaba en que sus corazones estaban endurecidos. Falta de sensibilidad espiritual. La dureza de su corazón daba como fruto una ceguera espiritual, una insensibilidad espiritual. Por eso el Señor dice aquí, para que viendo no vean. Aquí Jesús parece sugerir que su propia incredulidad se debe a su ceguera espiritual. En Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesús enfatiza allí, sin embargo, la iniciativa de Dios de oscurecer la verdad ante los incrédulos. Y dice allí, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que al compararlo con Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, vemos que ambas cosas son verdad. No debemos pensar que Dios los encegueció porque de alguna forma se deleita en la destrucción de ellos. De ninguna manera vamos a pensar así. En Ezequiel capítulo 33 y versículo 11, Dios dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Esta ceguera debe ser vista como un acto de misericordia, pues impide que su condenación sea aún mucho mayor. Eran las verdades del reino, presentadas en forma de misterios, porque no fueron reveladas en el Antiguo Testamento y ahora son manifestadas por Jesús, pero solamente a los que estaban ligados a Él íntimamente. Ya no hay secretos para los que con corazón sincero buscan conocer la verdad. El discipulado significa la iniciación en el secreto del reino de Dios, y ese conocimiento vendrá de forma gradual a aquellos que le aman y le siguen.
Y así es todavía en la experiencia de la vida cristiana. Seguir al Señor, buscarle cada día, amar su palabra y buscar su voluntad nos lleva a nuevas experiencias de intimidad, de luz espiritual, de sabiduría y capacidad de disfrutar de una comunión y confianza que se hace evidente en todo aquel que le ama y le busca. Por eso llama la atención y nos deleita pensar en que el Señor luego habla con los suyos. Y dice el verso 10, cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él, junto con los 12, es decir, no solo eran los 12, habían más personas alrededor de Jesús. Y entonces le preguntaron el significado de esta parábola. ¿Eres de los que están en casa? ¿Eres de los que se quedan a solas con Jesús? ¿Eres de aquellos que buscan la intimidad con Él al punto tal que sobre tus rodillas puedes decir, Señor, abre mi mente, ilumina mi corazón, enséñame tus verdades, porque mi corazón es dócil, maleable. Tú lo puedes, Señor, formar, tú lo puedes cambiar. Hazlo, Señor, hoy a través de tu palabra en mi vida personal. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, hoy te damos gracias por habernos llamado a ti, por alumbrar nuestras mentes y corazones, para que podamos ver las maravillas de tu palabra y de tu reino. Danos cada día más sabiduría espiritual para comprenderte y así vivir en tu voluntad. Gracias por amarnos y gracias por salvarnos. En tu nombre, amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga, que os mantengáis bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige y que ese deleite lo encontréis en la íntima comunión con el Señor. Que así sea. Hasta mañana.